Continuamos la predicación de la segunda carta a Timoteo y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 2, todo el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Y yo me voy a centrar en el sermón de los versículos del 8 al 14. Y como una breve introducción, voy a tomar los versículos del 1 al 7. Y acá voy a hablar acerca de los que son del Señor, porque así se titula el sermón. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero ¿cómo conoce el Señor a los que son suyos? Bueno, Él sabe, pero ¿cómo podemos distinguir a los que son de Él? La Escritura, versículos del 1 al 7, nos va a decir que los que son del Señor son varones y mujeres fieles. Eso es lo que nos dice el versículo 2. En el versículo 2, Pablo le encarga a Timoteo, así como tú eres un discípulo fiel, un cristiano fiel, tú tienes que encargar a personas fieles la obra del ministerio. ¿Ya? Esto encarga, esto enseña. Pablo ya no estaría Timoteo, y Timoteo tendría que seguir este ejemplo. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos preparando a los que van a sucedernos, los que van a continuar después de nosotros el camino de la fe? Para Pablo sería el que continuaría, sería Timoteo como pastor, ¿verdad? Y después Timoteo tendría sus propios discípulos también que continuarían fielmente. Pero, por ejemplo, si quiero que mi vida o la vida de mis familiares en la empresa o los proyectos del trabajo que tengan, ¿cómo lo van a continuar si no son fieles? Si no lo hacen rectamente. Cuando un familiar quiere asumir la dirección o el sustento familiar, ¿cómo lo voy a hacer si no es fiel? Si no es confiable. De igual manera para el liderazgo eclesial, cuando un pastor no esté, ¿quién va a encargarse de la dirección? ¿Cómo van a estar llevando a los hermanos? Por eso es muy importante, hermanos, quiénes continuarán a cargo en el ministerio o en ciertas actividades, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la iglesia, como en la sociedad también, si uno ostenta un cargo público. ¿Ya? Entonces, hermanos, tú tienes que ver tu entorno, tus hijos, tus sobrinos, tus tíos, tus hermanos, tus amigos. Dios ha puesto ahí a alguien para que tú lo prepares y para que le encargues esta labor, o para que trabajando juntos pueda continuar esta labor correctamente. Y lo decimos esto porque esto sale a la luz de toda la palabra del Señor. Por ejemplo, en el hogar. ¿Qué pasa si la persona encargada en el hogar no es fiel? Salmo 127:1 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajas. Y Dios no va a levantar un hogar a través de una persona infiel, pues. Esa es la verdad. En el trabajo, Colosenses 3 del 23 al 24, nos dice que trabajemos como para el Señor, no porque algún jefe me está mirando, porque incluso yo puedo incurrir en malas conductas cuando no me ve. Pero aquel que es fiel va a servir bien a pesar del carácter o el genio del jefe, porque es al Señor a quien sirve. Y en la sociedad de igual manera, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, nos dice que nosotros debemos de vivir amando al prójimo y procurar vivir en paz y reposadamente, haciendo caso a las autoridades públicas. Por eso, hermanos, ahora vamos a desarrollar el texto del sermón central. Con esto es de qué manera son conocidos los que son del Señor. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto es que los que son suyos son conocidos por ser esforzados. El cristiano es conocido por ser esforzado. Segundo punto, ¿cómo es conocido el cristiano? Que los que son suyos procurarán presentarse aprobados. ¿Ya? Estos son los 2 puntos que vamos a tocar en el sermón de hoy. Vamos a comenzar entonces. El primer punto, vamos a cubrir versículos del 8 al 13, pero acá también vamos a ver los versículos
del 1 hasta el 13 prácticamente, ¿ya? Voy a incluirlos acá. Bien, versículos del 8 al 13, vamos a ver que es regular, ¿no? El texto. Pero, hermanos, para poder irnos sin olvidarnos del mensaje, en esta primera parte, o sea, del versículo del 1 hasta el 13, yo le animo a recordar solamente dos palabras. Lo que está en el versículo 1 y lo que está en el versículo 8. ¿Cómo voy a recordar que los que son suyos son conocidos por ser esforzados? Primero, dos palabras nada más. Esfuérzate y acuérdate. Son dos cosas nada más. En esta primera parte del sermón quiero que retengas estas dos palabras. Esfuérzate y acuérdate. Ya con esto te vas a acordar el sermón. Y la pregunta es, ¿por qué nos portamos bien? ¿Por qué somos diligentes en la obra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos correctamente? Si muchos niegan el cristianismo, niegan al Señor, ¿con qué fin procedemos correctamente? Pues la razón es porque nosotros vivimos conforme a un evangelio de verdad. Es decir, nosotros sabemos que la noticia del evangelio nos dice que el Señor resucitó. Y si resucitó, hay una vida después de esta vida. Una vida después de la muerte. Y si hay una vida después de la muerte, es importante cómo la estoy viviendo acá. Porque voy a tener que dar cuenta. El Señor me va a pedir rendirle cuentas. Por eso no es en vano como vivimos. Por eso lo que va a hacer el cristiano es esforzarse. ¿De acuerdo? Pablo le escribe a Timoteo, ¿ya? Como discípulo fiel, lo reconoce. Tú eres un discípulo fiel, tienes una fe genuina. Tú tienes que mandar a que los diáconos, los ancianos, los obispos que se nombren sean fieles. Pero te tienes que esforzar en esta labor. Ahora, hermanos, el cristiano buscará esforzarse para el provecho de la obra del Señor. Y de esto nos va a hablar en los versículos siguientes de esta primera parte de este capítulo. Nos va a hablar de que el cristiano va a esforzarse como un buen soldado a dedicar su vida al llamado de Dios. Nos va a decir que es como un atleta que está compitiendo, que está corriendo para ganar un premio y lo hace siguiendo las reglas. Nos va a decir que es como un labrador que va a trabajar arduamente para obtener los frutos con paciencia. Y todo esto Pablo no lo dice por decir, Pablo lo ha vivido, hermanos. Por ejemplo, como soldado, librando la batalla de la fe, enfrentando los miedos, los peligros, enfrentando las habladurías, las difamaciones, los rumores. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 31, Pablo mismo le va a decir a la iglesia de Corinto: os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Como si, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces vamos a decir eso. Pero hay resurrección. Por eso cada día me aboco a mí, a morirme a mí mismo. Pablo no está queriendo decir, yo quiero pasar muchas aflicciones. No, sino es que a través de las aflicciones, él le van a ayudar cada día a morir a la carne. Y le va a ayudar a enfrentarse. Y cuando dice que se enfrentó a las fieras, no se refiere literalmente a esto, sino a grandes enemigos, grandes oposiciones. ¿Se acuerdan cómo lo recibieron en Éfeso? Cuando les arruinó el negocio a los escultores, a los plateros, que vendían sus ídolos. Al dar el evangelio y decirle que esos no son dioses, que hay un solo Dios, que es Jesucristo, la gente se vino encima de él para matarlo. Entonces, eso dedicaba valor. Ahora, como atleta, 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿ya? Pablo les va a hablar, y también a nosotros acá, ¿no se dan cuenta que el que corre la carrera
¿no? Todos corren, pero corren para ganar. O sea, si tú comienzas una carrera es para llegar a la meta, es para ganar. Pablo va a decir, todos los atletas se esfuerzan, se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que solamente durará poco, que se va a desvanecer. O sea, tu premio, tu celebración va a ser en ese momento nada más. Y de ahí ya pasó. Pero nosotros corremos la carrera por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, dice Pablo. No solo doy golpes al aire por dar. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Y eso es lo que Pablo habla. Si el atleta tiene que disciplinarse, tiene que esforzarse para estar apto para correr. De igual manera nosotros. Y el labrador. El Señor desde los cielos pudo ver los frutos de los 3 años de ministerio que Él hizo enseñándole a sus discípulos en Judea. Pudo ver el gran crecimiento espiritual del cristianismo por la gracia y el poder de Dios mediante la evangelización. En estos 3 siglos el cristianismo creció grandemente. Pablo llegó a decir dentro de esta gran labor, en Romanos 15, del 17 al 20, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Yo me glorío según el Señor, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Eso es lo que Pablo dice. ¿Cuánto recorrió Pablo? ¿A cuántos habló? ¿Cuántos lo rechazaron y cuántos lo aceptaron? Y pudo ver los frutos nacientes en el primer siglo. Pero el Señor nos muestra a través de la historia de la iglesia cuánto creció el cristianismo después de los primeros siglos. Abarcó el imperio romano. Es una labor ardua. ¿Quieres ver frutos? Trabaja arduamente para el Señor. De igual manera en tu hogar, en tu trabajo, ¿quieres ver resultados? Sigue orando por ellos, sigue ministrándoles y sigue siendo de ejemplo para ellos. Ahora, hermanos, el cristiano se esfuerza por causa de la vida eterna, por causa de que Cristo resucitó, hay resurrección, pero también, como un segundo punto de este primer punto, vamos a decir que nos esforzamos por amor a los escogidos. Y esto es lo que va a decir el apóstol Pablo en el versículo 10. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Acá quiero detenerme un poquito a hablar de la palabra soportar. Esta palabra en griego se lee hupomeno. Y esta palabra no significa lo que entendemos en este contexto del siglo XXI. Para nosotros soportar es estar resignados o de manera pasiva, ¿verdad? Soportar, ¿no? No es así. Lo que Pablo se refiere con soportar, todo lo soporto por amor a los escogidos, no se refiere a una actividad pasiva. Se refiere a que el cristiano padece las aflicciones, no de manera pasiva, ni resignándose o como si no tuviera de otra, sino que las soporta para seguir adelante. Es decir, soportar es avanzar. Avanzar enfrentando las dificultades. Por eso Pablo decidió seguir adelante, aún con todas las cosas que venían, por el ministerio al que fue llamado. Y lo hace por amor. Ahora, si ustedes ven en el texto griego, no van a encontrar la palabrita amor. Se lo buscan en una interlineal, también van a notar que dice, todo lo soporto por los escogidos, dice. ¿Pero por qué a los escogidos? ¿Qué me van a dar los escogidos? Es por amor, es por el bien de los escogidos.
Y aunque Pablo ya no esté, hermanos, el evangelio de amor es el que sigue fluyendo a través de varones, de mujeres fieles, que anunciando la resurrección de Jesús de entre los muertos y la vida eterna, no lo hacen por un beneficio material, por alguna fama, como lo hacen los profetas falsos y falsos maestros que atacaban la iglesia en el tiempo de Timoteo y que seguirían haciéndolo. El evangelio es el amor de Dios que fluye a través de su iglesia y desemboca en todo el mundo, hermanos. Y a pesar de que los enemigos de los cristianos quieran limitar, quieran bloquear el anuncio del evangelio, como lo hicieron con Pablo, lo confinaron en una celda en Roma, lo encadenaron sus manos, sus pies posiblemente también, para que ya no escriba, ya no predique más en esa celda oscura, fría, sin pincel, sin hoja, jamás la palabra de Dios estaría presa. Por eso Pablo dice, yo puedo estar preso, pero jamás la palabra de Dios puede estar presa ni por ningún poder humano. Esta palabra fiel sigue siendo hablada a través de los miembros de la iglesia por palabras y por actos. Por eso nos dice, la palabra de Dios no estará presa por causa de la aflicción, porque es viva y eficaz. Es eficaz para salvar y es predicada por una iglesia cuyas puertas del Hades jamás vencerán. Esa es la bendición. Por esa razón, ni la persecución ni los arrestos de Pablo podían frenar el evangelio. Al contrario, eso ayudó a que el evangelio corriera más. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo te devocionas por amor o por el bien de los escogidos, de tus hermanos en Cristo que conoces o que tienes a tu cargo? Pablo decía, todo esto lo padezco por ellos, para dar testimonio a ellos. Preparas quizá alguna palabra, algún devocional, alguna enseñanza o algo que compartir cada día y lo haces por amor. Pon en oración esto. El Señor, a través de esos actos pequeños, Dios lo va a hacer una obra grande y maravillosa. En los versículos del 11 al 13 tenemos lo que se conoce como un hermoso himno o cántico de la iglesia primitiva. Esto cantaba la iglesia del primer siglo, proclamando la fidelidad de Dios, la fidelidad de los escogidos, pero también la infidelidad de aquellos que le dan la espalda a Dios. Versículos del 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El reformador Martín Lutero dijo una vez esta frase, la iglesia es la heredera de la cruz. Y claro, el cristiano tiene que cargar su cruz. Vamos a padecer situaciones de vergüenza por causa de la gloria de nuestro Señor. Vamos a ser menospreciados por causa de Cristo. Y Pablo fue martirizado por causa de hablar de su fe. Pero él sabía que le esperaba la corona de la vida eterna. Y él testificó, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso lo que vivía lo hacía por amor a Cristo y por amor a los escogidos. Dios es fiel, nunca se va a ir en contra de su naturaleza. Pero nosotros sí, nosotros por causa del pecado somos traicioneros, desobedientes, faltos a las promesas, pero podemos venir arrepentidos a un Dios fiel. Pero recordemos, la fidelidad de Dios no es carta blanca a que yo viva una vida de pecado o una vida tentando o burlándonos de su misericordia. No, sí, yo vivo así, pero Dios es fiel. Yo vivo así, pero Dios es fiel. Y continúas viviendo así.
cambia esa vida. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Aviva el espíritu, la llama del don de Dios que tienes para servicio a Él. Pero aquella persona que cierra su corazón al Señor, inevitablemente Dios es fiel a su palabra. Y también, como dice en Romanos, Dios lo entregará a ese pecado al cual tanto ama querer estar. Pero aquellos escogidos que libran y se esfuerzan y luchan con lágrimas la buena batalla contra su carne, contra el mundo, contra las mentiras del diablo, Dios los preservará. Jeremías 31:3, que podamos recordarlo siempre, nos dice: con amor eterno te he amado. Y ahí continúa un poco más el versículo. Pero esta primera parte, recuérdenlo: con amor eterno te he amado. A quienes Dios ama son amados eternamente. Y eres amado aún en tus aflicciones, como también lo serás amado en la gloria venidera. Como último punto, punto 2. Los que son suyos procurarán presentarse aprobados delante del Señor. De aquí nos vamos a extender desde el versículo 14 hasta el final. Ahora, en esta segunda parte, hermanos, quiero que tengan presente otras dos palabritas. Si en la primera parte teníamos que recordar: esfuérzate y acuérdate, en esta segunda parte solamente quiero que se acuerden los versículos 15 y 23 que dice: procura y desecha. Esas dos cosas nada más. Y vamos a ver qué debemos de procurar. Los que son suyos buscarán estar aprobados. ¿Pero cómo? Y vamos a ver unos dos pequeños puntos en esta última parte, que los aprobados sabrán enseñar legítimamente el Evangelio. No importa si esa palabra que vas a compartir te va a chocar a ti, porque es tanto para ti como para el que la escucha, ¿no? O para el que le compartes, ¿no? Por eso el aprobado va a ser fiel al mensaje y lo va a presentar legítimamente. La palabra aprobado, porque de esto va a comenzar los versículos, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice el versículo 15, ¿verdad? Y acá la palabra aprobado en el griego se lee como dokimos, y se refiere a una persona que es examinada, que es puesta a prueba y que sale y aprueba esta satisfactoriamente, demostrando que es fiel, ¿ya? Demostrando que es fiel y útil para el servicio. ¿Qué será aprobado? El que ha pasado la prueba, ¿verdad? Este es apto. Y todo cristiano va a ser probado, pues. ¿Quieres ser aprobado? Prepárate para la prueba. Y ahora el texto bíblico, ¿ya?, nos va a decir también, en el versículo 19, nos va a decir el Señor que estos aprobados van a tener su sello de aprobación. ¿Ya? ¿Cómo sé que es algo aprobado? Así como una mercancía o algo que es apto para la venta, porque ya está todo, has pasado todos los exámenes, sea una pastilla, medicamento, sea algo que vas a vender y está en óptimas condiciones, ha salido bien de la fábrica, tiene el sello y ¡pa!, de registro aprobado, ¿no? El control de calidad ha pasado, ¡pa!, el sello. De igual manera, la iglesia tiene su sello de aprobación. Y la palabra para sello en el griego es phragis. Y esta palabra tiene que ver con la garantía del contenido de algo. Te garantiza que el contenido es genuino, es fidedigno y que no ha sufrido ninguna manipulación, ninguna alteración. Además de eso, estos sellos indicaban a quién pertenece, quién es el dueño, cuál es su origen. De igual manera, este sello, el cristiano va a decir que somos de Él, somos de Cristo, y va a decir que somos aprobados. Y por eso vamos a ver cómo ser aprobados.
Primero, porque usamos la palabra de Dios debidamente. Y segundo, porque vamos a rechazar las vanas palabrerías, es decir, las falsas enseñanzas ajenas al Evangelio que trastornan la fe y que te llevan a una vida de pecado, una vida impía. Debemos de aprender a usar bien la palabra de Dios. Y de esto es de sorprendernos, porque como cristianos hay veces lo usamos mal. Por ejemplo, los falsos maestros lo usaban para confundir a la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros llevándolo a la casa, llevándolo al trabajo, ¿habrá habido ocasiones en que hemos usado la Biblia o los textos bíblicos para nuestra conveniencia? ¿Para sacar provecho de alguna situación? Si en una iglesia alguien quiere aprovecharse del texto bíblico en cuanto a los diezmos, va a decir, hay que dar el diezmo. Y cuando le dicen al pastor, ¿cuánto diezmas, pastor? ¿O das tú el diezmo? Y la respuesta sería agarrar un texto bíblico aislado y decir, no tocarás al ungido del Señor. No me vas a confrontar. ¿Cómo vas a afrontar al ungido del Señor? Es confiar ciegamente en el ungido del Señor. Y ahí ya estamos usando indebidamente la palabra del Señor. De igual manera en la casa, ¿no? Si procuramos con los hijos, si procuramos con los familiares y le decimos, tú tienes que tener tu tiempo devocional, tú tienes que orar, ¿no? Y te preguntan, ¿cuánto tiempo oras? No, es que el Señor nos dice en tal versículo que tenemos que esforzarnos y ser diligentes, imagínate, y por eso estoy ahí todo el tiempo y no tengo tiempo para orar. No, pues, te estás excusando. ¿No es cierto? Usemos la palabra de Dios debidamente en cada área de nuestra vida. Y también seamos celosos del mensaje. Por eso el obrero aprobado que va a usar bien el mensaje de Cristo va a tener que rechazar las palabras vanas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Esto nos habla el versículo 14 y el versículo 16. Pablo va a decir que estas falsas enseñanzas son comparadas como la enfermedad de la gangrena. Es como una gangrena que te corroe, que te malogra el tejido de la piel y llega hasta el hueso, hasta ocasionarte la muerte, ¿verdad? Y de esto va a citar el ejemplo de dos personas apóstatas, de dos rebeldes, de aquellos que han usado mal la palabra de Dios, Himeneo y Fileto. Si alguno tiene curiosidad de qué significa Himeneo, este nombre era el dios griego, el matrimonio. Por eso le pusieron. Pero independientemente de cómo se llame, su conducta es lo que realmente nos da mucho que desear. Y Fileto, pues, significa el que es amado o el digno de amor. Tristemente, por la apostasía, pues, ambos son un mal ejemplo de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que enseñaban esto? ¿Cómo usaban mal la palabra de verdad? Ellos, pues, habían malentendido, ¿no? Ellos enseñaban mal la resurrección. Nosotros sabemos que nacemos de nuevo en Cristo, pero va a haber una resurrección de cuerpo al final, ¿verdad? Vamos a resucitar en el cuerpo, tanto buenos o malos, para entrar a dar cuentas al Señor. Pero lo que Himeneo y Fileto decían era que la resurrección ya ocurrió. Es decir, que no hay una resurrección corporal en el futuro. Ellos decían, cuando te bautizas, hay un despertar espiritual y místico. Esa es la resurrección que predica Pablo, ¿no? Y Pablo dice, no es así. Esto está mal. Y por hablar esta falsa doctrina, pues ellos endurecieron su corazón y se fueron. Y eran maestros en la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía que tomar esta decisión para no dejar que estos maestros siguieran enseñando cosas incorrectas. Al salir, al abandonar el mensaje del Evangelio, al proclamar herejías, evidenciaron que no son de Cristo. Reflexión para nosotros. ¿Cuál es tu razón para usar la palabra de verdad? ¿Cuál es tu razón para estudiar y saber más de las Sagradas Escrituras? ¿Ser reconocido por los hermanos de fe? ¿Para poder enseñar bien un curso bíblico? ¿Para poder debatir bien con otras personas? Puede que estas opciones que les he dicho sean alguna de algo de provecho, ¿ya? Pero si no es para dar a conocer con fidelidad a Cristo,
que es el Cristo de la Biblia, es en vano hacer eso. No estudio o no escudriño las Escrituras para saber más que otros, sino para presentar a Cristo y Cristo crucificado y resucitado. Por eso el cristiano que escudriña las Escrituras, la Biblia, la tiene que contextualizar, la tiene que llevar a las necesidades de nuestra época. Hay mucha distancia y no tengo que traerla a la aplicación de hoy de mala manera. Cuando nosotros nos acercamos al texto tenemos que considerar la persona de ahora, el lugar social de antes y de ahora. Tenemos que considerar también todas esas situaciones y llevar la aplicación al texto, porque el texto quiere cambiar nuestras vidas. Si esa es nuestra preocupación, está bien. Como un segundo punto dentro de este punto final, es que los aprobados de Dios desecharán los actos impíos y traerán honra. Por eso les dije que se acordaran de estas dos palabras, ¿verdad? ¿Cuáles eran las dos palabras? Así es. Procurarás estar aprobado, pero para procurar eso vas a tener que soltar algunas cosas. Y esto es para honra o como para deshonra. Por eso esta parte me enfoco en los versículos del 20 al 26. Hay cristianos que se escandalizan cuando ven varias situaciones de discusión, de cambios dentro de la iglesia. Algunos se van, otros vuelven, algunos son amonestados, disciplinados, corregidos, otros animados. Dicen, uy, así está la iglesia, me voy a otra iglesia. Pues no saben lo que es la iglesia entonces. Y no van a encontrar iglesia donde no haya cambios. Miren estos cambios que se estaban dando en el primer siglo. Ahora, esta es la iglesia militante, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que aunque cae se arrepiente y vuelve a levantarse en la gracia del Señor. Y para darle ánimos a Timoteo y para hacerle entender la situación de cómo es una iglesia, del 20 al 26 vamos a encontrar una hermosa ilustración. Pablo le enseña a Timoteo acerca de las cosas de la iglesia usando la figura de la casa, de una gran casa, de una mansión. Y así es la iglesia universal es una gran comunidad de fe. Y le va a decir que la iglesia visible es como una gran casa que contiene toda clase de utensilios, sean vasos, ollas, sartenes para la cocina, sean bonitos cuadros, adornos para la sala, sean cubiertos, platos, mesas para el comedor. Cada utensilio, cada cosa para un determinado uso dentro del hogar. Pero Pablo va a distinguir y va a decirle, así como hay muchas cosas en la casa, tú vas a hallar artículos o utensilios preciosos, pero como también utensilios que son deshonrosos. Es decir, así como hay bonitas cosas, también hay cosas, por ejemplo, que usamos para desechar, el bote de basura, ¿no? La trituradora para desperdicios, y así, objetos para honra como para deshonra, va a decir el apóstol Pablo. Y de igual manera, en una iglesia, en la iglesia visible, en las iglesias locales cristianas, van a haber creyentes fieles, que van a traer honra a Dios. Pero también en la iglesia local van a haber creyentes infieles, desobedientes y rebeldes, que se rehúsan a servir al Señor y quieren seguir viviendo sus vidas como les place. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo puedo entonces dejar de ser un instrumento o un utensilio de deshonra y ser un utensilio de honra? No quiero ser usado por un fin vil por causa del pecado. Quiero servir al Señor, ser un instrumento de honra. El versículo 21 nos da la respuesta. Si te limpias, si te santificas, serás para honra. Es decir, límpiate entonces. ¿No quieres ser visto como alguien con una vida deshonrosa que no trae provecho para el evangelio? Vuélvete al Señor y santifícate. Pregunta, ¿cómo eres en casa? ¿De honra o para deshonra? ¿Rebelde o obediente? ¿Irrespetuoso o respetuoso? ¿Soberbio o humilde? ¿Mentiroso o fidedigno?
¿Cómo somos? En casa, en la iglesia, en el trabajo. Evaluémonos a la luz de la Escritura y veamos, ¿estoy más para la honra o para la deshonra? Y hermanos, les digo temas de casa porque la iglesia no es el templo. La iglesia son todos los cristianos, a donde vayamos y como vivimos, de eso vamos a relucir. Para honrar a Dios y a tus semejantes, ¿los ayudas a evitar y huir de las pasiones de la carne, aconsejándoles? ¿Te preocupas por ser ejemplo de justicia, de crecer en fe, de mostrar amor, de procurar la paz? Estas son cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo. Desecha entonces esas malas prácticas. Usa bien la palabra de Dios. No seas de deshonra. Desecha esas cosas deshonrosas. De tal manera incluso que si tú puedas orar y aconsejar, y ya no importa si el hermano se molestó contigo porque procuraste su bien, sino que Dios les concede en algún día arrepentirse y volver de su error y volver al Señor. Hermanos, las personas, los cristianos que buscan realmente ser aprobados y ser para honra del Señor y para sus hermanos, considerarán un gran alto honor no tener privilegios materiales. Los falsos maestros buscaban servir, meterse en una iglesia solamente para adquirir fama, ser adulados, tener ganancia. Pero el que realmente es aprobado y busca honra, su mejor ganancia va a ser ver que su hermano se arrepienta, se santifique y llega a ser de provecho para el Señor. Esa es la mayor ganancia y honra que puede buscar un ministro de Cristo. Que pase del engaño de Satanás, ¿no?, del engaño del mundo, a la verdad del Evangelio. Esa es la mayor felicidad y honra que puede tener un ministro. Eso es lo que debería de considerar Timoteo. Bien, queridos hermanos, que esta palabra de Dios sea guardada en nuestros corazones y meditada para buscarla ponerla en práctica. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque tú conoces a los que son tuyos, Señor. Porque tú sabes que los cristianos serán varones y mujeres esforzadas. Haznos así mediante la disciplina y la diligencia en tu espíritu. Seremos tuyos porque traeremos honra a tu nombre y desecharemos las prácticas de pecado, esas actitudes pecaminosas que quizá todavía quedan en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la iglesia, en la sociedad, a servirte, Señor, y ser reconocido como tuyo, Dios eterno. Sabemos que somos de ti porque hemos creído en ti, en la obra de tu resurrección. Vivimos para una vida eterna, no para las cosas de esta vida. Por eso te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.